como venimos haciendo, exponiendo nuestra carta, la primera carta a Timoteo, ¿no? No, a Pedro. Continuamos con la carta de Pedro. Seguimos en el capítulo 1. Aquellos hermanos que nos visitan y no tienen alguna Biblia, por favor puede levantar su mano, que le estaremos alcanzando una. Es importante que podamos participar de la lectura de las Escrituras, así que le invito a que levante sus manos. Y mientras buscamos en nuestra Biblia, capítulo 1 de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante. Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice así: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre, te doy gracias por tu amor. Señor, gracias por la salvación, Señor. Gracias por Cristo, Señor. Señor, gracias por este privilegio y esta gran responsabilidad, Señor, de exponer tu palabra. Señor, yo te ruego que me asistas, Señor, que pueda ser fiel expositor de ella. Señor, ayúdame, guíame. Y, Señor, también te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor. Que quebrantes el duro suelo que hay en nosotros, Señor, para poder recibir tu palabra, Señor. Para que pueda echar raíces, Señor. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, mi querido hermano? Continuamos con esta hermosa carta, como le decía. Estamos en los primeros capítulos, ya casi un mes hace que estamos en esta carta, y a mí me toca compartir del versículo 6, y particularmente este versículo arranca Pedro, este versículo arranca diciendo: en el cual vosotros os alegráis. ¿No? ¿Y de qué la pregunta sería, ¿de qué se alegraban estos expatriados, ¿no? Estos creyentes? ¿Qué era el motivo de gozo? ¿Cuál era por lo cual ellos estaban alegres? Si estaban siendo perseguidos, si ellos estaban siendo atacados. ¿Cuál era su motivo por estar alegres? Dice, el cual vosotros estáis alegres. ¿No? Y debemos recordar lo que vimos la semana pasada con nuestro pastor Ángel, ¿no? Que ellos estaban alegres porque sabían que tenían una esperanza viva. Y esa esperanza es por haber nacido de nuevo, por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza viva también la hacía entender que tenían una herencia esperándolos. Una herencia. Y esta herencia no era cualquier tipo de herencia como podemos recibir en este mundo. Esta herencia era algo espectacular, algo mucho mejor que cualquier cosa que pueda haber. Dice que esta herencia es indestructible. La muerte no la puede afectar, no le puede hacer nada. Esta herencia vimos que era incontaminada. El mal no la puede contaminar. Y esta herencia vimos que era inmarchitable, que el tiempo no la puede corromper. El tiempo no la puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esta herencia que tenemos en Cristo es eterna. Y no simplemente es eterna, vimos que está protegida por el poder de Dios mediante la fe. Así como vimos la semana pasada, dice que esta herencia, que nosotros estamos guardados, protegidos, no solamente con las manos de Cristo, sino entre medio de las manos de Dios también. Ambas manos nos están cuidando, nos están guardando, hasta que llegue la salvación. Dios está guardando con su poder. Él nos está guardando, Él nos está cuidando a su pueblo. Él es el que está protegiéndolo. Y eso es un motivo suficiente para estar alegres, sin importar lo que pase en este mundo, sabiendo que tenemos una herencia prometida,
una esperanza viva en Él, sabiendo que esa herencia está guardada en sus manos. Él nos está cuidando personalmente a cada uno de nosotros. Y ellos entendían eso. Y por eso estaban alegres, ¿no? Y entrando ya a nuestro texto, vimos que ellos estaban alegres por lo que nos venía diciendo en los versículos anteriores, pero ahora nos va a decir que, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y primeramente, antes de entrar y hablar de estas diversas pruebas, de por qué deberían ser afligidos, quisiera ver una frase que es muy importante, que quizás nos puede hacer comprender mal el texto, y es esta frase que dice, si es necesario. ¿Por qué? Porque nos puede dar una falsa idea de que si es necesario, si realmente es necesario que yo pase por aflicciones, yo como creyente pase por pruebas, las voy a pasar. Pero también nos da una mala idea de decir, bueno, pero si yo soy cristiano, pero no estoy pasando pruebas, no estoy pasando aflicciones, es porque no es necesario que las pase, ¿no? Quizás nos lleve a entender, y uno dice, no, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero no tengo pruebas. No hay aflicciones en mi vida. ¿Somos cristianos? Pero la idea que Pedro, todavía sigo en Colosenses, que Pedro nos está hablando acá no es si es necesario. La idea que Pedro nos está diciendo es por lo cual es necesario ser afligidos en diversas pruebas. Si eres creyente, si eres un verdadero hijo de Dios, es necesario pasar por las diferentes pruebas. Es necesario que el Señor nos pruebe, ponga a prueba nuestra fe. Es necesario. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y antes de hablar, ¿por qué es necesario que pasemos por estas pruebas como creyentes, por estas aflicciones? Quisiera ver dos características de estas pruebas, de estas aflicciones que vamos a pasar como creyentes, que lo dice el texto. Y lo primero que podemos ver es que es temporal. Las aflicciones van a llegar al creyente, nos van a llegar, nos van a alcanzar, pero nos dice que estas aflicciones son temporales, son pasajeras. No van a estar por la eternidad, son pasajeras. Pero es necesario que pasemos por estas pruebas. Es necesario. Dios mismo es el que determina el tiempo de la prueba. No hay nada que podamos hacer para decir, bueno, la prueba viene, golpea tu puerta y no puedes decir atrás, no estoy, me fui. Las pruebas van a llegar. Algunas van a ser como quizás un vecino que viene a tu casa, un familiar te viene a pedirte algo, necesita algo, viene, golpea la puerta de tu casa, le dice, ¿cómo estás? ¿Quieres pasar? Dice, no, ya me voy, estoy apurado. Las pruebas van a ser así, rápidas, van a pasar. Pero hay algunas que van a ser como aquel vecino, familiar, amigo, que viene, entra a tu casa con confianza y se queda, abre la heladera, pone la pava, ¿no? Agarra el equipo mate, va al sofá, prende la tele, ¿no? Y dice, no se va, dice. Y uno no sabe cómo hacer para que... Pero bueno, pasa el tiempo y está muy cómodo. Esa persona en tu casa y decís, wow, ¿no? Bueno, a veces la prueba parece que no se va, pero las Escrituras dicen que todas las pruebas, las aflicciones, son temporales. Aunque parezca que es mucho tiempo, esa prueba va a terminar. ¿Por qué? Porque dice que es temporal. Se va a ir. Y eso me hacía recordar, no sé cuántos han visto El Chavo del Ocho, ¿no? A veces venía el señor Barriga a cobrar la renta y Rondamón, como decía el Chavo, ¿no? Le decía,
Se escondía para no pagar porque nunca tenía plata y decía, decile que no está, dice que no está. ¿No? A veces queremos decirle eso a nuestros hijos, no, decirle que no estoy. ¿No? Pero no, las pruebas van a llegar, no las podemos evitar. Si somos creyentes, esas pruebas nos van a llegar. Pero tengamos en cuenta esto, que son temporales. No se van a quedar siempre con nosotros. No importa la intensidad, no importa la continuidad de esa aflicción por la que estemos pasando, sino que es temporal, pasajera. Y lo segundo que vemos en el texto es que estas pruebas, estas aflicciones, varían en la forma. No solamente son temporales, sino que varían en la forma. Dice que es necesario que tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Dice, son diversas. Algunas son más grandes, otras más pequeñas, otras son medianas, pero van a estar, son diversas. No es que siempre vamos a tener la misma prueba, la misma aflicción. Dice que va a haber distintas, de distintas formas. Va a ser varias. No hay una forma única. No, yo si esta aflicción yo no la voy a soportar. No, yo quiero aquella que es más. No, dice que son distintas, de distintas formas. Son temporales, son distintas, pero son aflicciones y a todo creyente le va a alcanzar, le va a llegar. Y si uno dice, no, pero yo tengo 10 años de creyente y nunca tuve una aflicción. La pregunta es, ¿sos creyente? Y es bueno recordar el contexto en el cual Pedro está escribiendo esta carta. Pedro está escribiendo a creyentes que eran perseguidos. Pero estos creyentes eran perseguidos no porque habían cometido un error, no porque habían pecado, habían ofendido a alguien y lo estaban persiguiendo. No, estos creyentes eran perseguidos porque no negaban a Cristo. Eran perseguidos por su fe. Estas aflicciones venían por su fe en Cristo, por no negar a Cristo. Muchas veces decimos, no, yo estoy pasando por una aflicción, el Señor me está probando mi fe. Y dice, ¿qué pasó, hermano? No, me echaron del trabajo. Ay, ¿por qué te echaron del trabajo? ¿Porque estabas hablando de Cristo? ¿Qué pasó? No, me echaron del trabajo porque vieron por las cámaras que cuando no estaban mi jefe, no estaba el encargado, yo no hacía nada. No, eso no es una persecución, no es una aflicción. Te echaron por vago. Te echaron porque das un mal testimonio. No está hablando Pedro de eso. Pedro está hablando de que estas aflicciones que los cristianos están padeciendo y que vamos a padecer como cristianos es por no negar nuestra fe en Cristo. No negar nuestra fe en Cristo. Ahora sí me dice, sí, me echaron. ¿Por qué? Porque querían que yo haga trampa en los números de la empresa. Y yo por no ofender a Cristo, me echaron. Está bien, eso podemos decir que sí. Estás padeciendo a causa de no negar a Cristo. Son dos cosas distintas. Y esto es lo que estaban pasando estos creyentes. Ellos no negaron a Cristo. Ellos, a pesar de las aflicciones, ¿no? Su fe decidió seguir y honrar a Cristo a pesar de las consecuencias, a pesar de sus aflicciones, a pesar de las pruebas. Ellos decidieron no negar a Cristo. ¿Y por qué es necesaria que nuestra fe sea probada? ¿Por qué debemos probar nuestra fe? Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mi querido hermano, mi querida hermana, si somos realmente hijos de Dios, nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada. Así como se prueba el oro con fuego. Dice que agarran el oro, lo ponen en el fuego, no en una vela. El fuego no dice, no, mi fe está siendo probada con fuego, no es una sola vez. No, fuego, mucho fuego, para que ese oro se derrita, se funda. Y cuando ese oro está fundido, se puede separar
la escoria, lo que nos sirve, para que ese oro sea perfecto, puro, valioso. Así es como se purifica el oro, para llamarlo de una forma. Así se limpia el oro, para darle valor. Y eso es lo que hace Dios con cada uno de nosotros hoy, a través de las pruebas. Dios nos coloca en su horno con estas pruebas, con las aflicciones, no para destruirnos, no para hacernos daño, no para perjudicarnos, sino que Él quiere que nuestra fe sea purificada como ese oro, sea preciosa como ese oro. Por eso son las pruebas, por eso las aflicciones en la vida del cristiano, porque debemos ser probada nuestra fe debe ser probada para ver si realmente esa fe es una verdadera fe. Y la palabra que habla acá dice que es mucho más preciosa que el oro. Esta palabra preciosa, Pedro le está dando el gran valor a esta fe que es sometida a prueba. Está diciendo, es más valiosa, es más preciosa que ese oro más perfecto, más refinado, más caro. Lo más precioso que hay en este mundo no se compara con esa fe que es probada. No se compara. ¿Y por qué es más valiosa que el oro nuestra fe, que es probada, que es pasada por el fuego? Porque al final de cuentas, nuestra fe demuestra nuestra confianza en nuestro Señor, en nuestro Dios. Porque nuestra fe es nuestra confianza diciéndole al Padre, Padre, no sé por qué estoy pasando esto, no entiendo la prueba, pero sé que es lo mejor para mi vida, porque yo estoy confiando en ti. Estoy poniendo mis ojos en ti y no en las dificultades de este mundo. Recuerdo que en Marcos capítulo 4, versículos 16 al 17, en el contexto de la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesucristo está explicando esta parábola y hace énfasis en la tierra, en las semillas que caen en los pedregales, ¿no? Ahí sobre las piedras. Y vemos que estas personas, estas semillas que caen ahí, dice que crecen, que parece que tienen fe, que esa fe parece que es verdadera, pero cuando es probada a través de las pruebas, a través de las aflicciones, esa fe es falsa, no es una fe verdadera. Por eso es necesario la prueba, por eso es necesario que nuestra fe sea probada. Porque engañoso es nuestro corazón. Podemos estar engañados creyendo que estamos teniendo fe, una fe salvadora, y realmente esa fe es una fe falsa. Es una semilla que cae sobre las piedras. Parece que es verdad, pero no lo es. ¿Y cuál es el problema que esta fe sea falsa? No es que un problema que sea falsa en sí, o sea, no hay problema en eso. El problema es que esta fe falsa no considera a Cristo lo suficientemente valioso, lo suficientemente glorioso para sufrir vituperios por eso. Esa fe falsa dice, no, o sea, yo tengo que sufrir por Cristo, no, me voy a otro lado. Eso es lo que demuestra esta fe falsa. Y la prueba hace que podamos ver si esta fe que tenemos o que decimos profesar realmente es verdadera. ¿Y cómo sabemos? Cuando la aflicción del creyente, cuando está el creyente en una aflicción, pero a pesar de la prueba, a pesar de la aflicción, el creyente sigue honrando a Cristo. Sigue honrando a Cristo.
Y lo que está mostrando es que Cristo es más glorioso, que Cristo es más importante aún que mi propio bien. Eso es lo que está demostrando. No, y uno entiende y dice, y eso hace que traiga gloria a nuestro Señor Jesucristo. Confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo, esa esperanza que tenemos va a cumplirse. Dice, cuando Él sea manifestado, esta esperanza que tenemos. Y esta promesa no es para todo el mundo, no es para cualquier persona, sino para sus hijos, para aquellos que han sido probados su fe y han pasado esa prueba. Sigue diciendo el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, glorioso. Ellos no habían visto a Jesús, como Pedro. Pedro sí estuvo, caminó con él, le vio. Pero dice que estas personas, estos expatriados, no lo habían visto. No habían visto sus milagros, no lo habían escuchado sus sermones, no lo vieron. Ellos no vieron. Pero dice que aún así y todo, ellos le amaban sin haberle visto. Ellos le amaban, ellos creían en Él. Y así es nuestra vida. No vimos a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, pero le amamos, le creemos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esto es algo maravilloso que solamente la fe salvadora puede hacer. Recuerdo Tomás, discípulo del Señor, capítulo 20 de Juan, del 24 al 29, le dicen los discípulos a Tomás que habían visto al Señor. Y él dice, no, hasta que yo no vea su llaga, hasta que yo no meta el dedo ahí en su herida, yo no voy a creer. ¿Qué pasó? El Señor le muestra, hace que toque su herida. Y en el versículo 28 dice, entonces, después que vio, tocó, Tomás dice, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Él necesitó ver para creer. Pero el Señor Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Porque me has visto. Bienaventurado, gozoso, los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, bienaventurados. Ustedes no lo vieron como yo, pero sí tenemos esta esperanza, aunque ahora no lo veamos, pero sabemos que lo vamos a ver cara a cara, cuando Él venga a buscar a su iglesia, o cuando nos llame, lo que ocurra primero, le vamos a ver, tenemos esa promesa, tenemos esa esperanza, y dice que os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dice que los que viven en Cristo, los que tienen comunión con Él, experimentan un gozo cuando nos convertimos, cuando el Señor obra en nuestras vidas. Dice que experimentamos un gozo tan divino, tan grande, que es imposible de expresarlo, imposible de comunicarlo con nuestras palabras. No tenemos la capacidad humana para poder expresar ese gozo, esa alegría que el Señor nos da, que el Señor nos pone sabiendo estas promesas. Es un gozo que es imposible comunicar. No podemos comunicar, no podemos expresar la profundidad de ese gozo que tenemos al saber lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que Él nos amó antes y por eso ahora le amamos. Él nos amó antes
y ahora le amamos. Y eso produce gozo, un gozo tan grande, tan inexplicable, que no hay palabras humanas para poder expresarlo. Y dice que eso es glorioso. En medio de las pruebas, el cristiano puede experimentar este gozo. Y podemos decir, pero ¿cómo podemos experimentar este gozo si estamos sufriendo, si estamos padeciendo persecuciones? ¿Cómo un creyente puede experimentar gozos en momentos así? Lo que pasa es que muchas veces estamos tan metidos en nuestro mundo, ¿no?, que creemos que todos nuestros problemas es un todo. Somos el centro del mundo y simplemente tenemos que hacer unos pasos para atrás para ver que ese problema no es un gran problema como parece, sino simplemente es parte, es algo pequeño, algo diminuto, comparado a la eternidad. Si nosotros comparamos nuestras aflicciones, nuestros problemas con la eternidad, es algo insignificante. Es algo insignificante. Y eso me hace recordar a una historia de unos ratoncitos, ¿no?, que vivían en una caja de zapatos, ahí en una habitación. Toda su vida pasaban ahí adentro de esa caja de zapatos, hasta que una vez la rata más chiquita, la ratita, le pregunta al papá, papá, ¿qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? Dice, ¿qué es? ¿Esto es el mundo? Dice, no, dice, el mundo es algo grandísimo, algo que no se puede describir de tan inmenso que es. Y un día esa ratita se animó y salió de esa caja. Y lo primero que ve al salir de esa caja es una habitación de 4x4. Y dijo, ¡fuah! ¡Qué grande que es el mundo! ¡Qué inmenso que es el mundo! Pensando que esa habitación era el mundo. ¿No? Y muchas veces nosotros nos afligimos con cosas de este mundo, pensando que la aflicción que estamos pasando es algo inmenso, es algo grandísimo. Pero si lo comparamos con la eternidad, es nada. Es nada. Y eso hace que nos desviemos. Eso hace que en vez de poner nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, queramos buscar la ayuda en las cosas del mundo. Nos desviamos. Y dice el versículo 9, ya para terminar, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como cristianos, las aflicciones vendrán, van a llegar. Pero cuando éstas lleguen, debemos saber, debemos recordar que estamos obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. Debemos recordar que mientras vamos caminando hacia nuestra patria celestial, somos peregrinos en este mundo. En medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, debemos deleitarnos en saber que estamos glorificando a Cristo. Que estamos glorificando a Cristo. Porque esta salvación que tenemos no es una salvación simplemente futura. Es una salvación pasada. ¿Por qué? Porque la obtuvimos en la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo salvos de la condenación del pecado. Esta salvación también es presente porque seguimos, ¿no? Es presente porque somos salvos del poder del pecado. El pecado ya no puede enseñorearse de nosotros. Y también es algo futuro. ¿Por qué? Porque esta salvación va a ser consumada en el futuro, en el día que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esa salvación se va a completar. ¿Por qué? Porque vamos a ser libres del pecado. Ya no va a haber más pecado. Y vamos a ser libres.
Y vamos a tener un cuerpo glorificado. Y vamos a poderle ver cara a cara, tal cual como Él es. Mi querido hermano, Pedro lo que está haciendo aquí es mostrándole que esta fe genuina, si somos creyentes, nuestra fe genuina debe glorificar a Cristo sin importar las circunstancias por las que pasemos por este mundo. Esta fe genuina glorifica a Cristo, porque el creyente está gozoso en Él, creyéndole sus promesas. Tenemos esta esperanza viva, esta herencia preparada en los cielos, que está guardada por Dios, resguardada por Dios, para cuando Él venga por su iglesia. No sé en qué situación te encuentras, no sé qué tipo de pruebas, aflicciones estás pasando, mi querido hermano. Lo que sí quiero animarte a que puedas poner tus ojos en Cristo, sabiendo que esas promesas que Él dio es para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Que toda aflicción que pasemos por este mundo va a ser pasajera. No importa el tiempo que dure, es efímera, se va a acabar, va a terminar. Y eso nos debe dar gozo, confianza en nuestro Señor. Y si nos visitas por primera vez, o te has dado cuenta que tu fe no era una verdadera fe, era una fe falsa, que había sido engañado, creyendo que estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, pero realmente no lo estaba siguiendo. Hoy es el día en el cual hay arrepentimiento y perdón. Ven a Cristo, corre a Cristo, ahí a donde estés, abrázate, pídele perdón, ven a Él. Hoy es el día de salvación. No creas que tienes tiempo mañana. Quizás mañana no estés aquí. Hoy es el día de arrepentimiento. Ven a Cristo, corre a Cristo, abrázate a Cristo, porque en Él tenemos esperanza. Porque sin Él estamos muertos y sin esperanza. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, a poder servirte, poner nuestros ojos solamente en ti, Señor.